Buenos días, estimados estudiantes. Continuación, parte 2, contenido 2.3. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Especificación de las enzimas, consideraciones sobre las enzimas, aplicaciones en la biotecnología. En la clase pasada estuvimos hablando, pequeña definición de las enzimas, características, cómo se nombran las enzimas, algunas reacciones que ocurren entre las enzimas, la importancia de estas para la biología, para la medicina. Se dieron algunos ejemplos en la determinación de pruebas de clínicas. Entonces vamos a continuar. Cinética enzimática. Todo lo que vimos anteriormente era la parte básica, por eso está dividido en dos partes. Ya está un poquito más específica. Dentro de la cinética enzimática tenemos que la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas pueden ser modificadas por la acción de diversos factores. El comportamiento de esas velocidades y su modificación debido a la presencia de diferentes agentes físicos o químicos constituyen el objeto de estudio de la cinética enzimática. En pocas palabras, nosotros vamos a estudiar en cinética enzimática la velocidad con la que ocurren las reacciones que han sido catalizadas. Dentro de los factores que modifican la velocidad de las reacciones enzimáticas pueden haber factores químicos y factores físicos. Dentro de esto entonces tenemos la concentración de la enzima, la concentración del sustrato, la concentración de cofactores, la concentración de iones de hidrógeno que van a modificar el pH en el cual se trabaje, la concentración de activadores o la concentración de inhibidores, así como la temperatura. De nuevo, dentro del cuestionario tenemos allí algunas preguntas que están relacionadas con el examen. Igualmente, es importante recordarles que durante estos videos, algunas de las aclaratorias, ejemplos o informaciones puntuales también son utilizadas para la elaboración de la prueba. La primera explicación, lo primero relativo a cinética enzimática, la tenemos por Leonor Michaelis y Leonora Maux-Mentes en 1913. Según ellos, la primera etapa, la formación del complejo enzima-sustrato, ocurre de manera rápida y la segunda etapa, la transformación del sustrato en un producto liberando la enzima, resulta ser la más lenta, por lo que es el paso limitante de la reacción. A concentraciones muy elevadas de sustrato se produce un efecto de saturación y casi toda la enzima se encuentra en forma de complejo enzima-sustrato. En ese momento la enzima habrá alcanzado su mayor velocidad, la mayor velocidad posible para esa reacción. Entonces vemos efectos de la concentración de sustrato. A mayor concentración de sustrato, mayor es la velocidad de reacción. Sin embargo, si hay mucha concentración, las velocidades no van a ser uniformes, sino que van a ser cada vez menores. El crecimiento no siempre va a ser como en la gráfica, un crecimiento exponencial. De allí, de esta expresión, la expresión de Michaelis y Mentes respecto a la ecuación, respecto a las reacciones enzimáticas, vamos a tener la siguiente ecuación, en la que BO va a ser la velocidad inicial, BM va a ser la velocidad máxima, la S va a ser el sustrato y la KM va a ser la constante de Michaelis, que es un índice de afinidad de la enzima por el sustrato. A mayor afinidad por el sustrato, menor será la velocidad, menor será el valor de la constante de Michaelis. En el ejemplo entonces vemos una reacción mediada enzimáticamente en la cual se modifica la concentración del sustrato. A mayor concentración va a ir aumentando la velocidad en la cual ocurre esa reacción mediada, pero cuando hay mucha concentración, esa velocidad llega al momento que permanece estable debido a que todas las enzimas en ese momento van a estar trabajando
Por lo tanto, su velocidad no va a aumentar. Puede llegar incluso el hecho de que ella se mantenga constante por un momento y luego decrezca la velocidad de reacción, disminuya. Por concentración, por el efecto de la concentración de cofactores, muchas enzimas requieren para su acción de otra molécula denominada cofactor, por lo que su presencia es decisiva para el desarrollo de la reacción. Les recuerdo que los cofactores son sustancias que van a unirse a la enzima para que ella pueda trabajar. Dimos el ejemplo de algunas moléculas en las láminas anteriores, en las clases anteriores, de lo que son los cofactores. Por favor, si no recuerdan lo que es un factor, ver el video anterior donde estaban presentes los cofactores. Entonces, para todos los cofactores, excepto para los grupos prostéticos, se presenta como para el sustrato de condición de saturación, ya que estos se unen a la enzima por sitios específicos. Traducción: la presencia de cofactores, al igual que la concentración del sustrato, si hay muchos cofactores en los que todas las enzimas tengan su cofactor, pues llegará el momento que la velocidad deje de crecer, deje de aumentar y se mantenga constante. Efecto de la temperatura: el aumento de la temperatura produce un incremento en la energía cinética, es decir, acelera las moléculas, hace que trabajen más rápido, por lo que la cantidad de choques, de enlaces que se van a formar entre ellas sea más eficiente. Sin embargo, la temperatura puede llegar el momento en que desnaturalice la enzima, cree un proceso en el cual la enzima pierda su forma y deje de trabajar. En pocas palabras, mayores temperaturas, la enzima puede trabajar, pero las enzimas van a tener una temperatura óptima de trabajo. Generalmente la temperatura óptima de trabajo son temperaturas relativamente bajas. Recuerden que son procesos biológicos. Cuando una enzima está trabajando a altas temperaturas, llega el momento en que pierde su forma y deja de trabajar por desnaturalización. Vemos allí entonces la gráfica que representa la acción de la temperatura sobre la actividad enzimática. Vemos que si se aumenta la temperatura, va a llegar el momento en que ella va a afectar la enzima y la velocidad de reacción, la velocidad de acción enzimática va a disminuir. Efecto del pH. Para cada enzima existe un valor pH, el cual se alcanza. Para cada enzima existe un valor de pH, el cual se alcanza a la mayor velocidad inicial, denominado pH óptimo. Al igual que la temperatura, las enzimas van a tener un pH adecuado en el cual van a trabajar. En el caso de nuestro cuerpo, dependiendo de la función que realice esa enzima, el pH es más o menos cercano a 7. Casos específicos donde ese pH es otro. Las enzimas digestivas deben trabajar con pHs o muy bajos o pHs muy altos. En el caso de las enzimas que van a trabajar, pocas, en los procesos digestivos en el estómago, ellas, al estar presente el ácido clorhídrico, ellos deben trabajar con pHs muy bajos. Pero aquellas enzimas que están trabajando en los intestinos deben trabajar con pHs altos, es decir, pHs que van a rayar en lo alcalino. Si el pH aumenta mucho o baja mucho, entonces la temperatura de la enzima se va a desnaturalizar y la velocidad de reacción va a empezar a decrecer, que es el ejemplo que tenemos entonces para esta lámina. Un pH óptimo en el cual la enzima trabaja correctamente. Si el pH aumenta mucho o baja mucho, la enzima empieza a trabajar menos porque se está desnaturalizando
o porque ya alcanzó su nivel óptimo y mantiene una curva estable de velocidad, pero si el pH se modifica, entonces ella dejará de trabajar, por lo tanto la velocidad ya permanecerá igual o disminuirá. Por efectos de activadores. Los activadores enzimáticos son moléculas pequeñas, generalmente van a ser iones inorgánicos. Estos van a estimular la actividad catalítica de una enzima, al contrario de los cofactores. Estos activadores enzimáticos no son participantes directos de la reacción, actúan de diversas formas, entre las que se destacan la interacción obligatoria con la enzima o con su sustrato libre. Por ejemplo, la enzima libre, que posee iones metálicos en su centro activo, como la carboxipexidasa, que contiene zinc, o las del sustrato, o para el ejemplo del sustrato libre, la enzima que catalizan reacciones en las que intervienen nucleósidos dihidrofosfatos que requieren de la unión previa de un catión bivalente, en este caso del magnesio, en cantidades estequiométricas. Por lo tanto, el verdadero sustrato de la enzima sería el complejo sustrato catión. En pocas palabras, en este caso, el activador va a ser aquel que se está uniendo en el sustrato para modificar el sustrato, no se va a modificar la enzima, y esta se puede unir a la enzima y generar el complejo enzima-sustrato. Por la acción de inhibidores, las cuales son sustancias que tienen la propiedad de disminuir la velocidad de las reacciones catalizadas, se distinguen dos tipos generales de inhibición: la reversible y la irreversible. En la reversible, el inhibidor forma con la enzima un complejo enzima inhibidor, en el cual está unido por interacciones débiles y que por lo tanto puede disociarse. Es decir, la enzima en algún momento va a cambiar su forma, pero debido a que las moléculas que están unidas a ella tienen un enlace débil, en lo que ese inhibidor se separe de la enzima puede volver a trabajar. Caso contrario, los inhibidores irreversibles crean enlaces covalentes que son relativamente fuertes. La enzima pierde por completo su forma y ella ya no se puede disociar, ya cambió por completo su estructura. Entonces, ejemplos de inhibidores irreversibles. Para la inhibición competitiva, el inhibidor es una sustancia con estructura muy similar a la del sustrato y compite con este por la unión del centro activo de la enzima. En presencia del inhibidor aumenta la constante de Michaelis-Mentes, pero no la velocidad de reacción de la enzima. Por inhibición no competitiva, el inhibidor se une a la enzima por otro sitio activo distinto al centro activo, por lo que no impide la unión de la enzima a sustrato. Lo que va a generar es que se ralentice la reacción, no va a afectar la constante de Michaelis-Mentes, pero sí su transformación. Entonces, de allí que la unión del inhibidor en la enzima posiblemente induzca un cambio conformacional, es decir, de la estructura, con la proteína que se transmite al centro activo y hace que los grupos catalíticos que dan la forma adecuada para realizar su acción se vean afectados. Una vez que el sustrato se une en este tipo de inhibición, el inhibidor no puede ser desplazado al aumentar la concentración del sustrato. En pocas palabras, en la no competitiva, ya una vez se unió el inhibidor al sustrato, puede unirse el sustrato a la molécula, y aunque usted aumente el sustrato, pues simplemente no se va a unir completamente a la enzima. Es el ejemplo que tenemos en la imagen que está abajo. Seguimos. Algunos medicamentos, las aplicaciones biotecnológicas, algunos medicamentos utilizados diariamente para la práctica médica son inhibidores enzimáticos. Ejemplo de ello, la sulfamida, que se emplea en el tratamiento de infecciones bacterianas, el captopril, el enalapril, el
lisinopril para los que son hipertensos. Inhiben la enzima convertidora de angiotensina. Las estatinas son ejemplos de inhibidores competitivos al ser análogos estructurales del sustrato de la Hg coenzima reductasa, la cual es la enzima reductora de la síntesis del colesterol. El plomo es un ejemplo de inhibidor no competitivo que forma enlaces covalentes con los grupos de azufre de la cisterna de la ferroquelasa, enzima que incorpora hierro a la síntesis del grupo hemo de la hemoglobina y otras hemoproteínas. Vamos a dar un dato importante aquí. Para el caso del plomo, aplicación tecnológica, parte de ciencia, tecnología y sociedad aquí en biología, el plomo que estaba incorporado en la gasolina se desincorpora de la gasolina. ¿Por qué? Porque altas concentraciones de plomo afectan la unión del oxígeno en la molécula de hemoglobina, y entonces al ocurrir eso recibimos menos oxígeno en nuestro cuerpo, lo que genera que tengamos menos posibilidad de producir energía. Recuerden que necesitamos oxígeno para la síntesis de ATP, y la persona se pone bruta, pues menos oxígeno, la persona, el proceso de pensamiento se hace menos eficiente. Las armas químicas se suelen también colocar, suelen utilizar como armas químicas inhibidores enzimáticos que al bloquear determinadas reacciones pueden dañar un órgano o un tejido específico. Vemos allí, por ejemplo, no lo voy a dar con armas químicas, lo voy a dar con un ejemplo con un veneno celular. Si yo consumo por error arsénico, pues el arsénico va a actuar directamente como un inhibidor en la síntesis del ATP, en la absorción de oxígeno, y me voy a morir asfixiado, aunque tenga todo el oxígeno alrededor. Pues simplemente él va a actuar directamente como inhibidor en ese proceso de absorción del oxígeno. Vitaminas y cofactores enzimáticos. Los cofactores enzimáticos se requieren en muchas reacciones, ya que existen enzimas que poseen en las cadenas laterales de sus aminoácidos un número limitado de grupos funcionales que no incluyen todos los necesarios para intervenir en los mecanismos de las reacciones que éstas catalizan. Las características estructurales de estos cofactores le confieren la capacidad de mover sus grupos reactivos de un sitio a otro dentro de la molécula, lo que no pueden realizar ninguno de los aminoácidos proteicos y que son esenciales en algunas reacciones. En este caso, la presencia de cofactores puede activar o desactivar una enzima. Si tengo el cofactor, entonces esa enzima puede empezar a trabajar. Las vitaminas tienen también gran importancia desde el punto de vista nutricional, y algunos de los cofactores enzimáticos tienen como componente estructural alguna vitamina. De allí la importancia de obtener una alimentación avanzada para poder obtener las vitaminas de ese alimento, y esa vitamina pueda ayudar como cofactor en una reacción enzimática. Si yo no consumo, por ejemplo, vitamina C, la producción de anticuerpos se ve disminuida, y por eso la persona se puede enfermar. De hecho, hay una enfermedad que se llama escorbuto, que ocurre por la deficiencia de vitamina C en el organismo. Era la enfermedad que le ocurría a los marineros en la Edad Media, debido a que no tenían acceso a fuentes de vitamina C en el barco constante para ellos poder reponerla. Casi siempre se enfermaban de escorbuto, que es como una gripe muy fuerte, y la gente se muere por una deficiencia respiratoria. Eso lo solucionó la corona inglesa
metiendo simplemente limones, barriles de limones, que los marinos debían consumir por lo menos un limón al día para poder darle la vitamina C a su cuerpo y este pudiera producir anticuerpos y no murieran por una infección respiratoria. Cofactores enzimáticos, entonces seguimos con, son sustancias de bajo peso molecular que son requeridas para determinadas enzimas para poder catalizar las reacciones en las que éstas participan. Puede decirse que los cofactores enzimáticos son aquellos compuestos orgánicos que transportan grupos funcionales, hidrógenos, electrones en colaboración con las enzimas, pues su parte proteica no puede hacerlo por sí sola. Algunas coenzimas pueden modificar el estado de agregación de las enzimas multiméricas, son aquellas enzimas que les mencioné que tienen múltiples funciones. Pueden actuar como intermediarios intercambiables, como sucede en el caso de las mutasas. En algunas ocasiones, para las transformaciones de los sustratos es suficiente con la participación de las proteínas enzimáticas, pero en otros casos se requiere el uso de cofactores. Las proteínas enzimáticas y sus cofactores correspondientes constituyen los sistemas bicatalíticos. En este caso, una enzima, si no tiene el cofactor, no puede trabajar. Si hay mucho cofactor, ya aclaramos que es uno de los factores que va a influir en la actividad enzimática, pues llega el momento que tiene un nivel óptimo de trabajo y después se reduce ese nivel óptimo, pero siempre debe estar presente un cofactor. Algunos cofactores participan en un tipo de reacción, otros intervienen en un número muy variado, algunos siempre se unen de manera fuerte a la enzima y otros unas veces se ligan con fuerzas y otras no. En pocas palabras, algunos cofactores tienen enlaces fuertes, otros tienen enlaces débiles, lo que puede originar que la enzima trabaje mejor o simplemente deje de trabajar. Tipos de cofactores: tenemos iones inorgánicos, y los compuestos orgánicos. A estos últimos se les denomina coenzima. Cuando un cofactor es un compuesto orgánico, va a ser una coenzima. Si son iones metálicos, entonces vamos a tener simplemente cofactores. Los cofactores inorgánicos son casi siempre cationes: magnesio, manganeso, calcio, magnesio, zinc, hierro. Aunque también pueden ser monovalentes como el potasio e incluso aniones como el cloro, que aunque intervienen en múltiples reacciones, actúan fundamentalmente contribuyendo a la unión entre las enzimas y el sustrato, estabilizando la proteína enzimática en su conformación. Es decir, que la enzima, recuerden que les dije que tenía entre 65 y 2500 aminoácidos, pues una enzima es una molécula extremadamente grande, no siempre va a tener la misma fórmula, la misma forma. Por eso es que hace importante en alguna de ellas, sobre todo en la más grande, la presencia de los cofactores. ¿Para qué? Para aumentar su eficiencia y que la enzima adquiera especificidad. Sobre todo si la enzima es muy grande, puede tener varios cofactores. Por eso es que la enzima puede ser multifuncional, puede trabajar en varias reacciones químicas. Entonces, vitaminas y coenzimas. Las vitaminas son sustancias orgánicas que pueden ser sintetizadas al menos en cantidades suficientes por el organismo animal y deben ser aportadas mediante las dietas esenciales. Lo que le estaba diciendo, yo tengo que tener una alimentación balanceada para poder tener las vitaminas o las coenzimas que voy a necesitar para las funciones que realizo. De ahí que si no como bien, pues mi cuerpo se empieza a deteriorar. Ocurre por ejemplo con los vegetarianos puros, los veganos puros. Dejan de consumir un alimento específico, en este caso la carne. Resulta que la carne tiene algún cofactor, o en este caso aminoácidos esenciales, que son necesarios para la formación de proteínas, y ya sabemos que las proteínas no solamente son para la formación de enzimas, sino que son los bloques constituyentes de nuestro cuerpo, debido a que todas las células requieren la presencia de proteínas para formarse. Esas carencias van a dar como origen a alguna enfermedad.
Enzimas que requiere el organismo. En total se han identificado 13 vitaminas que requiere el organismo. En total se han identificado 13 vitaminas que son esenciales. Y las vamos a clasificar. Vitaminas liposolubles, la K, la E, la D y la A. Las del complejo vitamínico B, tiamina, riboflavina, nicotinamida o el ácido nicotínico, niacina, biotina, ácido pantoténico, ácido fólico, piroxina y ya me quedé sin cianocobalamina, la vitamina B12 y el ácido L-ascórbico o vitamina C. Son las vitaminas que se han identificado que son esenciales para nosotros. En el caso de un ejemplo específico, si usted no consume suficiente vitamina E, sus células no se pueden regenerar con facilidad. Más allá de eso, si usted no consume vitamina E, la vitamina E es un precursor de progesterona, es un precursor de testosterona. El consumo de vitamina E hace que tenga un sistema más sano en el lado sexual. Si no consume vitamina C, ya les mencionamos, puede sufrir de escorbuto porque ella es esencial en la formación de anticuerpos. No es que usted tiene un resfriado y por el consumo de vitamina C se le va a quitar el resfriado. No, eso no es el funcionamiento. Simplemente la vitamina C va a hacer que los anticuerpos se formen de forma más rápida, que sean más eficientes y puedan atacar mejor a la enfermedad. ¿Qué más teníamos por allí para aquí? Pero como ejemplo, el consumo en las mujeres embarazadas del ácido fólico y en las personas normales también, porque el ácido fólico es esencial en las mujeres embarazadas para la formación de las vainas de mielina del feto, y en las personas sanas el ácido fólico participa en la producción de glóbulos rojos. Por lo tanto, si yo no consumo ácido fólico, alimentos ricos en ácido fólico, pues puedo sufrir de anemia. En general, en la porción vitamínica de la coenzima radica el grupo funcional específico, que es transformado por acción de la enzima. Por su importancia, se analizarán dos tipos de coenzimas que tienen vitaminas en su estructura: los piridinnucleótidos y los flavinnucleótidos. Más o menos para estudiar un poquito la acción de las vitaminas en la actividad enzimática. Los piridinnucleótidos presentan como parte de su estructura la nicotinamida, integrante del complejo B. Existen dos formas coenzimáticas: el nicotin-adenin nucleótido y el nicotin-adenin dinucleótido fosfato, NADP y NADPH, que son moléculas energéticas. Estas moléculas, al descomponerse, pueden formar tranquilamente ATP. De hecho, ellos acumulan más ATP que el propio más energía que el propio ATP. Por lo tanto, ellos van a producir varias veces más ATP, más ATP. Son una forma de almacenar ATP cuando no lo necesito utilizar de forma inmediata. Vemos allí algunas de las fórmulas. En este caso tenemos los pirimidinnucleótidos, están formados por nucleótidos de nicotinamida y otro de adenina, unidos por un enlace anhídrido fosfórico, que son estos que tenemos por acá. Entonces, unas moléculas de fósforo, tenemos unas moléculas de nicotinamida y de adenina. En este caso, los mediadores que van a formar, en este caso los piridinnucleótidos, tenemos NAD más y NADP más. Al unirse estos a un grupo hidróxido, a un grupo de hidrógeno, van a formar la molécula energética. Tanto entonces el NAD más como el NADP más participan en reacciones de oxidación-reducción catalizadas por deshidrogenasa. De allí que les decía que necesitábamos el hidrógeno. Funcionan con enzimas que sustraen e incorporan al sustrato dos átomos de hidrógeno unidos directa o indirectamente al mismo átomo de carbono,
como de los dos átomos de hidrógeno sustraídos al sustrato, solo uno se incorpora a la coenzima. Se libera un hidrógeno al medio y este crea en las reacciones una dependencia de pH. En pocas palabras, modifica el pH de la reacción para que pueda la enzima llegar a un pH óptimo donde pueda trabajar. Las deshidrogenaciones se ven favorecidas en pH elevados y dificultadas en pH bajos. Esta se hace más claro si se analizan las reacciones catalizadas por la alcohol deshidrogenasa. Cabe destacar que nosotros producimos alcohol etílico constantemente. El consumo de alcohol etílico, bebidas alcohólicas, va a alterar la concentración de ese alcohol etílico y por lo tanto las enzimas van a empezar a trabajar mal. Se puede cerrar el proceso y ahí es donde la persona sufre, por ejemplo, del coma etílico o de los efectos de la persona que consume alcohol. Entonces, algunas de las fórmulas que tenemos allí presentes de las reacciones que están siendo mediadas. No lo veis suficiente tiempo. Recuerden que para las fórmulas, para información específica, descargan la lámina que va a estar disponible para que ustedes las vean. Su funcionamiento representa un ciclo de oxidación-reducción alternante, en el cual se reducen y luego se oxidan nuevamente. La función del NAD más en las reacciones de oxidación-reducción, este también participa en otras reacciones como donante de grupos de hidróxido. El déficit nutricional de nicotinamida causa la pelagra, conocida también como la enfermedad de las 3D, ya que sus síntomas principales comienzan con esta letra: diarrea, demencia y dermatitis, por no consumir vitamina D, de ahí la alimentación adecuada. La pelagra en el ser humano no suele aparecer como una deficiencia pura, sino asociada a la carencia de otras vitaminas, por lo que los enfermos pueden presentar otros síntomas, como la polineuritis. Fíjense, a partir del conocimiento de enzimas, todo lo que estamos viendo, una alimentación que no sea balanceada puede generar varias enfermedades. No es que van a salir a comprarse y a tomarse 20 pastillas de vitamina al día, porque eso le va a dar vitaminosis, que ya dijimos que si excede la concentración de vitaminas del sustrato o altera los pH, pues la enzima ya deja de trabajar bien, deja de trabajar de forma óptima y genera algún tipo de enfermedad. En el caso de los flavinucleótidos, presentan como parte de su estructura la riboflavina o la vitamina B2. Se presentan dos formas coenzimáticas: el flavin mononucleótido, FMB, y el flavin adenin dinucleótido, el FAD. Ambos moléculas que van a dar pie a la acumulación de energía que va a ser posteriormente poder utilizada en las reacciones biológicas. El FAD es un precursor del FADH, que también es una molécula que tiene más energía que el ATP, pero que en este caso es energía que sirve para almacenarse. Entonces el FMD y el FAD actúan entre un sustrato y una coenzima, o entre dos coenzimas. Participan en las reacciones de oxidación-reducción catalizadas por deshidrogenasas, de allí que puedan incorporar, como vemos para acá abajo, moléculas de hidrógeno, átomos de hidrógeno, y eso es lo que esos enlaces que llevan a incorporar de hidrógeno son los que le permiten acumular la energía. Funcionan con enzimas flavoproteínas que sustraen dos átomos de hidrógeno o de carbonos adyacentes, originando en compuestos insaturados, como en el caso del succinato deshidrogenasa. El caso succinato transformándose en fumarato. Esa reacción va a producir FADH2, que es la molécula energética la que estaba diciendo. El déficit nutricional de riboflavina es una de las enfermedades nutricionales más frecuentes. Aunque es bastante benigna, se caracteriza entre otras cosas por glositis, que es inflamación de la lengua, queilosis, que son fisuras en las comisuras de la boca, vascularización córnea,
a menudo se asocia a otros estados carenciales como el de hierro y de la nicotinamida o pelagra. Fíjense la importancia de consumir vitamina B o los complejos de vitamina B. Es tan importante allí el consumo de vitamina B que hay gente que si tiene dolores generalizados, pues simplemente colocan una inyección de complejos de vitamina B y los dolores disminuyen. ¿Por qué? Porque al estar presente mayor cantidad de vitamina B en todas sus variantes en el organismo, las enzimas pueden trabajar mejor, puede suplirse una carencia y los músculos o el cuerpo puede trabajar mejor. Coenzima A, una de las coenzimas más importantes, que aparte de la investigación, porque después les voy a preguntar de por qué es importante la coenzima A, algunos datos se los voy a ir dando ahorita, es la coenzima de transferencia de grupos acilos más sobresaliente en los sistemas vivientes. La estructura de la molécula es muy compleja y presenta numerosos grupos funcionales, entre los que se destacan el nucleótido de adenina, el ácido pantoténico, que es uno de los componentes del complejo B, y la B-mercaptoetilamina. Dos últimos forman la 4-fosfopanteteína. Ya cuando vemos allí que tiene fósforo, recuerden que el fósforo va a estar directamente en el ATP, por lo tanto es importante. ¿Por qué? Porque esta presencia de coenzima A va a estar mediada en casi todas las rutas metabólicas del organismo. Pero hay otras cosas, pues que eso es parte que ustedes tienen que investigar. Entonces vemos allí, coenzima completo, tenemos, esta sería la coenzima, lo que está marcado aquí, cuando se une a un grupo acetil, mediante un enlace tioéster, pues aumenta la energía de esta molécula. Vamos a algunos ejemplos. Muchas experiencias han demostrado que las partes reactivas de la molécula es el grupo azufre final. Es común utilizar la abreviatura HSCOA para denotar esta coenzima. La formación de los derivados acílicos es catalizada por enzimas sintetasa y requiere ATP u otro nucleótido trifosfato como fuente de energía para que comience la reacción. Cuando los grupos acilos son grandes, su unión con la acetilcoenzima A contribuye además a la solubilidad de estos compuestos en medio acuoso celular. En los seres humanos no se ha comprobado el estado carencial del ácido pantoténico. O sea, no sabemos si hay una enfermedad directamente relacionada. Lo cierto es que podemos hacer pruebas clínicas donde veamos si hay déficit de acetilcoenzima A, qué enfermedades puede estar causando. O sea, un déficit pues ya nos da un indicio de que hay alguna enfermedad en el sistema. Nos queda la adenocitrofosfato, ATP. El ATP participa en numerosas reacciones como fuente de energía, lo veníamos diciendo, y otros elementos estructurales como coenzima participa en reacciones de transferencia de fosfato de pirofosfato, de adenilato y de adenosilo. Lo explicado en este ATP es casi su totalidad para los nucleósidos trifosfatos de citosina, guanina y uracilo. Pocas palabras. El adenosin trifosfato o ATP va a participar en casi todas las reacciones que requieran una fuente de energía constante. Y en la parte de la citosina, guanina y uracilo son las moléculas a las que puede estar unido el grupo fosfato, que es el que le da la función al ATP. Regulación de la actividad de las enzimas. Cuando un sistema o proceso es capaz de variar su comportamiento como respuesta a cambios que se produzcan en su entorno, de forma que la respuesta directa o indirecta tiende a modificar el estímulo para volver a la situación inicial, se dice que ese sistema o proceso está regulado. Ya lo vamos a ver la explicación. En pocas palabras,
Si tenemos una reacción y esa reacción depende de otras sustancias, pues esas otras sustancias son las sustancias reguladoras, por lo tanto esa reacción enzimática tiene un sistema de regulación, que es importante porque ya dijimos que las enzimas deben actuar activadas o desactivadas, pero casi todo en el cuerpo debe actuar de esa manera, activarse o desactivarse para poder cumplir su función. La regulación enzimática entonces se refiere a la posibilidad que tienen de variar la velocidad de las reacciones que ellas catalizan al producirse determinados cambios en el medio que las rodea, temperatura, pH, presencia de una membrana. Los mecanismos fundamentales que sirven como regulación, tenemos modificación alostérica o modificación covalente de la molécula. En la regulación alostérica, entonces tenemos el término alostérico, va a provenir de las voces griegas alos, que significa otro o diferente, y el estero, que significa sitio, espacio, sitio, lugar. En las proteínas podemos decir que son proteínas oligoméricas que presentan estructura cuaternaria. Existen varios estados conformacionales interconvertibles, ya que la regulación alostérica tiene que ver con la modificación de la forma de la enzima y con un grado variable de afinidad por los ligandos. Los ligandos son las moléculas a donde se pueden formar los enlaces. Se van a unir por mecanismos de reconocimiento molecular, por lo que el sitio alostérico es un sitio de reconocimiento molecular y la molécula que se une a un ligando se denomina en este caso efector alostérico. Se une por determinadas interacciones débiles de formación de enlaces y por lo tanto la regulación alostérica es reversible. Los efectos alostéricos pueden aumentar la actividad de la enzima. Estos afectores alostéricos positivos o activadores alostéricos, cuando la disminuyen, estamos hablando de efectores alostéricos negativos o inhibidores alostéricos. Pero en este caso, tanto los efectores positivos como los negativos, la modificación que crean es reversible, por lo tanto la enzima puede recuperar después su forma. Efecto de la regulación alostérica. Vemos que un aumento de la concentración del sustrato inicialmente produce un poco aumento de la velocidad inicial de la reacción y posteriormente produce un aumento de la velocidad máxima. En este caso, esas enzimas alostéricas llega el momento que llega a su punto de equilibrio. Al llegar a su punto de equilibrio, la velocidad de reacción va a ser la óptima y por lo tanto no va a aumentar. Tenemos otro ejemplo que es por modificación alostérica. Lo que vemos las tres líneas, lo que hace es la presencia de una regulación alostérica. Lo que hace es que la línea del medio es la reacción normal, la línea externa es una reacción mediada, en este caso un inhibidor que va a aumentar que va a disminuir la velocidad de reacción, y la otra es por la acción de un activador que va a hacer que la enzima trabaje más rápido. La importancia de la regulación alostérica. Los activadores e inhibidores alostéricos son sustancias propias de las células y sus concentraciones varían como consecuencia de las propias actividades celulares. En ocasiones el activador y el inhibidor forman una pareja, por aquello que le estamos diciendo que la enzima puede estar activada o desactivada al mismo tiempo, debe activarse en algunos casos y posteriormente desactivarse. Si es una enzima digestiva, no todo el tiempo puede estar trabajando, en algún momento tenemos que desactivarla porque si no se empieza a comer el organismo. Las concentraciones, ya que me perdí. Estas variaciones de concentración constituyen estímulos que adaptan el funcionamiento de las enzimas a las condiciones celulares en las cuales se encuentran. Casi siempre catalizan una de las primeras reacciones para las vías metabólicas, regulando así el inicio de esa reacción, la puesta en marcha de la enzima para unirse a su sustrato, permitiendo que estas funcionen solo cuando hacen falta, que es lo que le estaba diciendo de
que las enzimas pueden estar activadas o desactivadas. Además, en este caso aplica un principio de economía del cuerpo en el cual no podemos gastar toda la energía en un momento específico, porque debemos tener un almacenamiento de energía. Esa parte evolutivamente la vamos a ver más adelante. El ser humano, la mayoría de los mamíferos, acumulan moléculas adiposas, y esas moléculas adiposas que acumulamos la utiliza el organismo como reserva energética. Mira, no comió durante un día, no, bueno, vamos a utilizar la energía. El problema es que ese sistema se echó a perder en algún momento, y lo primero que usted comienza a consumir no es la grasa, sino los carbohidratos, luego las proteínas y por último las grasas, esas moléculas adiposas esa grasa que está acumulada en las moléculas adiposas. El único momento en donde esas moléculas empiezan a consumirse primero es si la persona tiene unos hábitos de hacer ejercicio, lo que aumenta la producción de mitocondrias. Esa producción de mitocondrias hace que cuando la persona tenga algún déficit energético, pues las mitocondrias, en vez de agarrar proteína, en vez de agarrar carbohidratos, en vez de agarrar las proteínas del cuerpo, las proteínas estructurales musculares, pues vamos a comer la grasa, que esa la tengo ahí disponible, pero porque hay mayor cantidad de mitocondrias cerca de esos complejos adiposos. Entonces, modificación covalente es un mecanismo mediante el cual la unión de un grupo químico de naturaleza no proteica a una enzima por enlace covalente, su separación por ruptura del enlace modifica su composición y por consiguiente su conformación y su actividad. Cambia la forma de la enzima para que pueda trabajar o pueda simplemente inhibirse esa enzima, no trabaje. Requiere de una enzima que se una al grupo y otra que lo separe. Esto quiere decir que la enzima regulada puede estar en una forma modificada con un grupo químico unido o en una forma no modificada sin este grupo unido, y es inconvertible. Pero el paso de una forma a otra requiere la participación de otra pareja de enzimas. La regulación covalente y la regulación alostérica presentan la misma eficacia. Sin embargo, la covalente representa un gasto energético y de las enzimas que se producen en la regulación alostérica. A pesar de esto, la regulación covalente presenta una ventaja que no tiene la alostérica, conocida como fenómeno de amplificación, por aquello que dijimos que en este caso este tipo de regulación covalente modifica la forma y por lo tanto la enzima puede trabajar de varias maneras. Eso ha sido toda la segunda parte del contenido 2.3. Que tengan feliz día, no olviden estudiar. Ya si se dieron cuenta, muchas de las preguntas que están en el cuestionario se están aclarando en estas clases, aprovechen. No leen tanto, sino simplemente para justificar y ampliar las respuestas. Feliz día, chicos, ha sido todo por hoy.